Entonces, de acuerdo a este criterio, o de acuerdo a los dos criterios que vimos de eh, operaciones Para contrarias mí está acusando el profesor. y de jerarquía de operaciones, entonces con eso basta para que nosotros podamos despejar cualquier función, a pesar de que sea, nosotros la veamos o muy compleja o que tenga muchos términos, ¿sí? Un caso excepcional. Des en cuenta que el método, les dije, es trasladar los valores que acompañan a la variable. O sea que cuando yo tengo una variable 8x más 2, la x no se mueve. La que se mueve son los otros términos. ¿Ok? Pero la x no la voy a mover. Sin embargo, existe un único caso en el que vamos a mover la variable. ¿Ok? Y por favor tomen nota, solamente se debe mover la variable, solamente se debe mover la variable si está dividiendo. Es el único caso en el que nosotros vamos a mover la variable. En los demás no debemos mover la variable. ¿Ok? ¿Eso qué significa? O la variable o la incógnita. Por ejemplo, si a mí me dice que esto vale 26, entonces, la X se queda quieta. Lo que voy a mover son el 8 y el 2. Pero, si yo tengo una expresión donde la X es la que está dividiendo, entonces, en este caso, sí la voy a mover. ¿Ok? Sin embargo, ¿cuándo la debo mover? La debo mover precisamente en el orden jerárquico. ¿Sí? Por decir algo. Si tengo algo como el 10 sobre 8x más 3 y me dice que eso es igual a 15. Entonces, de inmediato no es que la voy a mover. ¿Por qué? Porque por jerarquía primero estaría este 3. ¿Ok? Por jerarquía estaría primero el 3, por lo tanto debo mover primero el 3. Cuando ya no tenga el 3 porque lo he pasado, ahí sí tengo el 8x, que ahí sí lo podría pasar al otro lado a multiplicar. ¿Ok? Entonces, ese es el único caso en el que nosotros vamos a mover el término que tiene la variable. Solamente cuando está dividiendo. De lo contrario, no la movemos. ¿Listo? Vamos a empezar ya a plantear problemas donde tenemos que despejar y cada vez vamos a incluir más operaciones dentro del proceso. Empecemos con la más simple, que sería algo como lo que ya tengo acá, donde solamente hay una multiplicación y una suma. Entonces dijimos que por jerarquía, ¿cuál es la operación que reúne a todos? La suma. Entonces será el primer término que tengo que pasar. Si está sumando, va a pasar en operación contraria, por lo tanto pasaría a restar. Entonces nos queda 8x igual a 26 y este 2 que estaba sumando pasó a restar. Resolvemos, 26 menos 2 serían 24. Y esto es igual a 8x. Y solamente me queda la multiplicación. El 8 que está multiplicando pasaría a dividir. Y entonces tendríamos que x es igual a 24 dividido entre 8, que sería 3. Por lo tanto, el valor que satisface esa ecuación es x igual a 3. ¿Ok? Esa sería entonces la solución de esa ecuación, que es mucho más simple. En el siguiente problema, pues vamos a ir incluyendo más operaciones. En este caso, ¿cuál será la operación más importante? ¿Cuál que El reúne? 9, ¿Perdón? el 9. Ok.
como operación es la división, ¿cierto? La operación que estoy diciendo es división, pero el número que está dividiendo efectivamente es el 9, por lo tanto es el primero que voy a pasar. Si está dividiendo, pasaría a multiplicar, ¿cierto? Entonces sería 5x más 3, y esto sería 9 multiplicado por 2 de una vez, 18. El siguiente valor que pasaría sería el 3, ¿no? El 3 es el valor que está operando a todo, es decir, la suma es la que está operando todo, por lo tanto el 3 es el siguiente valor. Está sumando, pasaría a restar. 18 menos el 3 me quedarían 15. Y por último, el 5 que está multiplicando, que pasaría a dividir. 15 dividido entre 5 sería 3. Bueno, nuevamente tenemos el mismo resultado, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Veamos otro. En este caso, ¿cuál es el primer valor que debo pasar? ¿El menos 3? ¿El menos 3? Pero El sí. Menos 5. 2, menos 2, menos 2. Ok, menos 2, mejor. Efectivamente, la resta es todo esto menos el 2, o sea que sí entra todo. Efectivamente, el 2 es el primer valor. Si está restando, pasaría a sumar, ¿no? Entonces sería 7x cuadrado más 3 sobre 5. Y esto sería 2, bueno, 3 más el 2 serían 5. ¿Cuál sería el siguiente valor? El 5. ¿Qué está haciendo el 5? Dividiendo. Por lo tanto pasa a multiplicar, ¿no? Sería 7x al cuadrado más 3 es igual a 5 multiplicado por el otro 5, serían 25. El siguiente valor sería el 3, ¿no? La suma, todo está dentro de la suma, por lo tanto el 3 es el siguiente valor. 7x cuadrado, 25, este 3 que está sumando pasaría a restar, ¿no? 25 menos 3. ¿Cuánto dijeron? 22. El siguiente valor que pasaría sería el 7. El 7 está multiplicando, ojo, si se dan cuenta que es el 7 y no el cuadrado, ¿no? Porque el cuadrado es de la sola x, mientras que el 7 está multiplicando a todo esto. Por eso es que es el 7. Entonces, x al cuadrado sería igual a 22 dividido entre 7. No lo resuelvo, ¿por qué? Porque ya saben que esta división no da exacta. Entonces, para no ponerme a escribir todos esos decimales, por eso lo escribo así. Y por último, tenemos el cuadrado. El cuadrado es una potencia. La operación contraria a la potencia dijimos que era la radicación. Por lo tanto, x es igual a la raíz cuadrada de 22 dividido entre 7. Seguramente eso nos da un decimal. Vamos a ver cuál es. Profe, eso da 1.77. Sí, señor, 1.77. ¿Ok? Como este valor es aproximado, porque hemos redondeado la cifra, es decir, quitamos una serie de decimales, si nosotros reemplazamos este valor dentro de esta ecuación, pues
Seguramente no nos va a dar exactamente el 3, porque tampoco es exactamente esta cifra, pero sí nos tiene que dar un resultado muy, muy parecido. ¿Sí? Y de hecho, esa será la forma de comprobar que la ecuación quedó bien despejada. Que al reemplazar ese número dentro de la ecuación, entonces nos tiene que dar ese valor que aparece en la ecuación. Veamos otro. Ok, en ese caso. Entonces, ¿qué será lo primero que tengo que pasar? Tal vez el 10. El 10. ¿Qué está haciendo el 10? Multiplicando. Multiplicando. O sea que la multiplicación, o sea, yo estoy multiplicando al radical o más bien el radical se aplica sobre la multiplicación. ¿Cuál de las dos? El radical se aplica sobre la multiplicación, perdón. Entonces la operación más importante es el radical. ¿Ok? La operación más importante sería el radical. Si es el radical, entonces dijimos que la operación contraria a la radicación, ¿cuál es? Exponerlo al 2 a 2. Potencia. La potencia. Yo debo tener en cuenta qué potencia es la que debo colocar, ¿no? ¿Cómo se llama esta raíz? ¿Raíz qué? Si no hay número. Cuadrada. Raíz. Cuadrada. Por lo tanto, la operación contraria sería elevar al cuadrado. O sea que aquí tendríamos 4x, perdón, 4 elevado a la x, 4 elevado a la x más 6 sobre 7 multiplicado por 10 tendría que ser igual a 10 elevado al cuadrado. ¿Ok? 10 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 20. No, señor, eso es multiplicar por 100. Bien, correcto. O sea que de una vez podemos colocar esto como 100. Listo, siguiente. ¿Cuál sería la siguiente operación? Pasar el 10. 7. Pasar el 10. ¿Qué está haciendo el 10? Multiplicando pasa a dividir. Perfecto. Entonces nos quedaría 4 elevado a la x más 6 sobre 7 es igual a 100 dividido entre 10. ¿Cuánto da? 10. 10. Siguiente valor. El 7. ¿Qué está haciendo el 7? Dividiendo pasa a multiplicar. Ok. 4 elevado a la x más 6 sería igual a 7 por 10, 70. Ahora pasaríamos el más 6, ¿cierto? Pasaría a restar. 4x es igual a 70 menos 6 daría 64. Y por último, ¿qué operación debo hacer para quitar esa x? Raíz cuadrada. No, señor. La logaritmación. Logaritmación. ¿Pero qué logaritmo debo aplicar? El logaritmo que se debe aplicar es el logaritmo cuya base sea la base de acá, que es el 4. O sea que x va a ser igual al logaritmo en base 4 de 64.
no todas las calculadoras me van a permitir calcular estos logaritmos. Recuerden que ustedes van a tener dos tipos de calculadoras que son de estas dos formas, ¿ok? Estas calculadoras sí permiten calcular esos logaritmos directamente. Estas no permiten calcular esos logaritmos directamente. Pero ¿cómo se resuelve entonces? Muy sencillo. Para estas, vuelvo y repito, ustedes van a tener directamente, a ver si la alcanzan a ver, esta tecla de acá, esta tecla, que tiene logaritmo, cuadrito y otro cuadrito. Entonces en los dos cuadritos se puede colocar el 4 y el 64. ¿Ok? ¿Sí la tienen o no la tienen? Sí, profesor A3. Ok. ¿Y qué pasará entonces con estas otras calculadoras? Para calcular esos logaritmos en estas calculadoras, a ver que no me brille tanto, aquí. Para calcular esos logaritmos en estas calculadoras se debe hacer como logaritmo del número al que le quiero sacar el valor dividido entre el logaritmo de la base que tenemos aquí. Entonces, de esta forma lo pueden hacer. Eso significa que para esta calculadora lo puedo hacer como logaritmo de 64 dividido entre el logaritmo de 4. ¿Ok? Quedaría así. Oh, lo que pasa es que no lo alcanzaron a ver ahí. Vuelvo y lo escribo acá. Logaritmo, ¿dónde está el logaritmo de 64? A ver, 6. Ay, no la imprimí. Logaritmo, así, ahí está, de 64. ¿Dónde está el 6? Aquí está el 6, chicos, que yo lo tengo al contrario. Sí, Sí, señor, ahí está el 6. 64. ¿Si es este o estoy arriba? no, profe, le está dando al dividido. Al otro lado. Al otro. Para acá. Ahí. Este es el 4. Dividido, ahora sí, entre el logaritmo Ahí. de 4. Otra vez 4. Al otro lado. Ok. Y ahí sí le puedo dar el igual. ¿Dónde está el igual? Aquí. Sí, Y miren que vuelve a dar el sí, mismo. da lo mismo. ¿Ok? Entonces, de esa forma es que se calculan esos logaritmos para esas calculadoras. ¿Ok? Veamos entonces un caso al contrario. ¿Qué pasa cuando yo tengo una ecuación que tiene logaritmos? Eh, a ver. A ver, porque tengo que cuadrarlo bien para que me dé entero. Bueno, veamos ese ejercicio entonces. Aquí la operación más importante, ¿cuál es? La que decimos que reúne a todo.
¿Cuál será? El logaritmo. El logaritmo, efectivamente. Entonces, ¿cómo paso el logaritmo? Para este caso, la situación es, recuerden que esta es la base, por lo tanto, esto se convierte en el exponente. Eso significa que se resolvería como la raíz cuadrada de 9216 dividido entre 3x, y esto va a ser igual a 2 elevado a la 3. ¿Ok? ¿Se en cuenta cómo lo escribí? El 2 pasó a ser la base y el resultado fue el exponente. ¿Ok? 2 elevado a la 3, ¿a qué es igual? ¿Cuánto da 2 elevado a la 3? ¿Cuánto dijeron? 2 elevado a la 3 por 2 por 2. Eso significa 8. Este resultado sería 8. Tanto cuadré y no me dio lo que quería. Listo. Ya que 8 es igual a la raíz cuadrada, no, tal vez sí, de 9216 sobre 3x. El siguiente término que tendré que pasar es el radical. Sabemos que el radical va a pasar como un exponente. Entonces, 9216 dividido entre 3x, y esto va a ser igual a, sabemos que la raíz pasa como una potencia, es decir, a 8 elevado al cuadrado. 8 elevado al cuadrado es 36, ¿no? Entonces tendríamos 9216 es igual a, perdón, 64. 8 al cuadrado son 64. ¿Listo? En este caso, que la variable está dividida. Decíamos que cuando la variable estaba dividiendo era el único caso en el que íbamos a pasar a multiplicar. Por lo tanto, tendríamos 9216 va a ser igual a 64 multiplicado por 3x. Y ahora el proceso es al contrario. Ahora voy a empezar a traer valores de allá para acá. ¿Por qué? Porque ahora la variable está desde este lado. Entonces me empiezo a traer valores. El 64 está multiplicando, va a pasar a dividir. 9216 dividido entre 64 va a ser igual a 3x. ¿Sí? Haría por último, el 3 que multiplica viene a dividir. Entonces sería 144 dividido entre 3, y eso va a ser igual a x. Dividido 3 por 48. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Todo muy clarito, ¿cierto? Efectivamente. Listo.